Amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios, las riquezas de la vida cristiana. El texto central es Proverbios 22, versículo 4, que dice de esta manera. ¿Cuánto lo tienen esta mañana? Amén. Proverbios 22, 4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Este es el número 3 y el título es las riquezas de la palabra de Dios. Para eso nos vamos a ir ahora hacia el texto, ¿verdad? Que es el Salmo 119 esta mañana. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de las riquezas de su misericordia. Misericordia y gracia. Dios es rico en misericordia. Hoy vamos a estar hablando acerca de las riquezas de la palabra de Dios. Resumido, porque a fin de cuentas esto sería muy extenso, ¿verdad? Hablar de las riquezas de la palabra de Dios es hablar de un tema muy extenso, pero vamos a resumirlo. Gloria a Dios. Y vamos a leer nuestro texto, Salmo 119, versículos 97 al 104 esta mañana. 97 al 104. Voy a leerlo, dice de esta manera la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pasos para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a hablar, este tercer estudio de esta serie, de las riquezas de la palabra de Dios. Aleluya. Quiero hablar en primer lugar de la palabra de Dios como un tesoro de la sabiduría y el conocimiento de Dios. En este pequeño pero poderoso libro, hermanos, que usted tiene en sus manos, ya sea físicamente, ¿verdad? O tecnológicamente, en su celular, su tablet, ese pequeño pero poderoso libro, hermanos, tiene un gran tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, es un gran tesoro. La palabra de Dios es la evidencia más certera de la existencia de Dios y de todos sus atributos esta mañana. La he leído, amén, muchas veces. Oh, hermanos, si puedo darme cuenta que la palabra de Dios es el registro fiel de toda la creación y la historia de la humanidad esta mañana. También de la historia de la nación de Israel, de los patriarcas, los profetas, los reyes, los apóstoles y la iglesia primitiva. El nacimiento, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las profecías de los tiempos finales, etc. Es un registro, hermanos, ahí encontramos usted y yo todo, amén, el registro, gloria al Señor, resumido a fin de cuentas, porque es un resumen. Porque no, imagínense, aleluya, si se escribiera todo, amén, el conocimiento de Dios en un libro. El apóstol Juan dice que no cabrían los libros en todo el mundo si se hubieran registrado todos los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio terrenal. ¿Cuánto dicen amén? Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que es un resumen. Ahora, conectarse con la Biblia, hermanos, es conectarse con el Creador, con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? De todas las veces, hermanos, que yo he leído la Biblia, he llegado a la conclusión de que cada versículo, dice, cada versículo está lleno de la sabiduría de Dios. Cada versículo. De hecho, amén, de cada versículo de la Biblia se pueden, amén, escribir sermones. Y no solamente se pueden escribir sermones, se pueden escribir libros enteros de cada versículo. Es impresionante, hermano, cómo la palabra de Dios no es, amén, un libro solamente, un libro más de ciencia o de psicología, amén, o de filosofía. La palabra de Dios es la misma palabra de Dios esta mañana, gloria al Señor, aleluya. Oh, hermano, yo recuerdo que antes de ser cristiano, de repente agarraba la Biblia de mi abuela,
aleluya, y la hojeaba y leía uno que otro versículo, porque me llamaba la atención, ¿verdad? Me llamaba la atención. En esos tiempos, pues usted sabe, ¿verdad? No había tecnología, no había muchos libros, solamente lo que yo agarraba eran novelas, ¿verdad? Esas novelas policíacas, esas novelas, ¿verdad? De policías, con dibujos y todo, que eran muy comunes. Ahorita ya están descontinuadas todas esas novelas, aleluya. Pero hermanos, de repente agarraba la Biblia, de repente leía algún texto de la Biblia. Pero, gloria al Señor, era como leer un libro, era como hojear cualquier libro. Pero, hermano, cuando uno descubre, amén, todas las riquezas, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios, se da uno cuenta de que qué tremendo, gloria al Señor, que Dios dejó, amén, este libro, amén, inspirado a los profetas, inspirado a los apóstoles, a reyes, a patriarcas, etcétera, gloria al Señor. Alguien dijo, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del navegante, la espada del soldado y la guía del cristiano. Debería llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pasos. Debería ser leída pausadamente, frecuentemente y en actitud de oración esta mañana. Vamos a leer algunos textos esta mañana para que me ayuden a leer algunos, ¿verdad? Alguien que lea Salmo 19, versículos 7 y 8, por favor. Salmo 19, 7 y 8. Con voz fuerte, porque los abanicos no dejan escuchar mucho. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí está. Ahí tenemos dos versículos, hermano, que nos hablan, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. Aleluya. El efecto que hace la palabra de Dios en el corazón, en el alma del ser humano esta mañana. Lo que sucede, ¿verdad?, cuando alguien se mete y escudriña la palabra de Dios. Salmo 12, versículo 6. Que lo tenga, lo lee. Salmo 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Amén. Las palabras de Jehová, dicen, son palabras limpias, gloria al Señor. Purificadas, gloria a Dios. También el Salmo 119, 105, muy conocido ese versículo. Salmo 119, 105. Versículo 105, ahí enseguida del texto, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En eso se resume todo. El salmista está diciendo que la palabra de Dios es como una lámpara y como una lumbrera esta mañana. Y eso es la palabra de Dios. Es la lámpara, hermanos, que alumbra la vida del cristiano esta mañana. Aleluya. Es la lámpara, es la lumbrera, ¿verdad?, que alumbra nuestro camino, que nos ilumina. Si no fuera por la palabra de Dios, hermanos, no existiera, amén, la iglesia de Cristo. No hubiera de qué alimentarnos, no hubiera de qué, amén, fortalecernos como cristianos. No sé, amén, cómo seríamos la iglesia, las iglesias sin la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por su palabra esta mañana. Así que quiero hablar en segundo lugar de algunas riquezas de la palabra de Dios. Algunas, ¿verdad? Son muchas. Pero son algunas que están aquí en el texto que leímos. Porque hay una gran enseñanza en este texto, hermano, que nos habla de algunas de las riquezas de la palabra de Dios. Porque la Biblia es el libro de Dios y está lleno de riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La primera riqueza que encontramos ahí es la sabiduría. En nuestro texto, Salmo 119, versículos 97 y 98 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
Aquí primeramente el salmista habla de la sabiduría. Me has hecho, dice, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Hay una sabiduría, una inteligencia que viene en la vida del cristiano, ¿verdad? Que tiene una disciplina de leer su Biblia, de estudiar la palabra de Dios. Un cristiano que lee y estudia la palabra de Dios, todos los días empieza a adquirir una sabiduría que le va llevando por un camino de bendición, ¿verdad? Que le va capacitando para hacer buenas decisiones en la vida esta mañana. Porque está conectado con la palabra de Dios. Y estar conectados con la palabra de Dios es estar conectados con la mente de Dios esta mañana. Es estar conectados, aleluya, con el cerebro de Dios. Salmo 119, versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, he adquirido sabiduría esta mañana. Alguien que lea Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 6, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento e inteligencia. Dios dice, da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay mucha gente muy sabia en el mundo. Hay muchos científicos que tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría, inventores, ¿verdad? Que han inventado tantas cosas. Pero, hermanos, la sabiduría mayor o el conocimiento mayor viene de Dios esta mañana. De hecho, Dios es el que les da esa sabiduría a los científicos, ¿verdad? A estas personas intelectuales esta mañana, porque de Él viene la sabiduría y la inteligencia. La segunda riqueza que encontramos de la palabra de Dios en el texto es el entendimiento. Vamos a volver al texto, Salmo 119, versículos 99 y 100. Dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aleluya. La Nueva Versión Internacional dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, tengo más entendimiento que los ancianos. El salmista está hablando, hermanos, acerca de la sabiduría, amén, que viene a la vida de aquellos que están conectados con la palabra de Dios. Dice: tengo más discernimiento que mis maestros. O sea, aquel que está conectado con la palabra de Dios puede llegar a ser más que su maestro. Aunque eso no debe de ser así, sin embargo, así ha sucedido muchas veces. Amén, porque esa persona, ese hombre, esa mujer está conectado con la palabra de Dios esta mañana. Amén, yo he escuchado a veces, amén, a pastores decir: tengo un discípulo que, Dios mío, predica mejor que yo. No debería ser así. No debería de ser así. Porque declarar eso es porque algo no está bien ahí. Se supone que el pastor debe ir más avanzado que el discípulo. Pero si ese discípulo tiene más sabiduría, amén, de Dios, de la palabra de Dios que su pastor, es porque ese discípulo está leyendo más la Biblia que su propio pastor. Amén. Por eso dice el salmista: tengo más entendimiento que los ancianos. Cuando un cristiano es un lector de la palabra de Dios, adquiere un entendimiento asombroso. Tiene discernimiento de las cosas que enfrenta en su diario vivir. Salmo 111, versículo 10. Si lo tienen, lo leen, por favor. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos, ¿verdad? Es un tesoro, hermano. El entendimiento es un tesoro más de la palabra de Dios. El tercer tesoro que encontramos aquí es la enseñanza. Salmo 119, versículos 101 y 102. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Aleluya. La enseñanza que adquirimos es algo asombroso. Amén. Es otra de las riquezas de la palabra de Dios. Cuánta enseñanza
tenemos en este poderoso libro esta mañana? ¿Cuánta enseñanza, hermanos? Yo recuerdo que antes la mayoría tenemos una mentalidad, ¿verdad? Porque de hecho así escuchábamos comentarios, y yo todavía sigo escuchando ese tipo de comentarios, donde hay gente que dice, si lees mucho la Biblia, te vas a quedar zafado del cerebro, te vas a quedar loco. Pero es todo lo contrario. Oh, hermano, cuánta enseñanza encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Enseñanza, hermano, para los padres, para los hijos, para el matrimonio, para la salud, verdad, física del cuerpo. Cuánta enseñanza, hermanos, acerca de principios bíblicos, de la generosidad, de la bendición de Dios, de la oración, verdad, de la perseverancia, de los buenos negocios, de ser buenos mayordomos, buenos administradores de dinero, etcétera. Cuánta enseñanza encontramos. Todo tipo, cualquier cosa que queramos saber de la vida está en la palabra de Dios. Porque la Biblia es un compendio de enseñanzas para todas las áreas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:16. Rápidamente, el que lo tenga lo lee. Colosenses 3:16, por favor. Aleluya. La palabra de Cristo more en abundancia para recibir esa enseñanza, hermano, de exhortación esta mañana. Aleluya, enseñanzas. Amén, gran tesoro de la palabra de Dios, la enseñanza. Proverbios capítulo 6, voy a leerlo, versículos 20 al 23. Proverbios 6, 20 al 23. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La enseñanza, dice, es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz esta mañana. Aleluya. Sé que la enseñanza, hermanos, es otra de las riquezas de la palabra de Dios esta mañana. Es otra de las riquezas que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, otra riqueza son que sus palabras son dulces como la miel. En el texto, Salmo 119, versículo 103, el salmista declara: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, oh hermanos, viene una satisfacción, viene un refrigerio a su corazón, a su alma. Yo lo he visto, lo he sentido, ese refrigerio, esa satisfacción, porque la palabra de Dios, hermanos, sus mandamientos son dulces como la miel esta mañana, ¿verdad? Entonces aquí está el salmista declarando la dulzura de las palabras de Dios, que son más dulces que la miel. En el Salmo 19, versículo 10, alguien que lo lea, Salmo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la del pagar. Aleluya. Deseables, dice, y dulces más que miel, tus mandamientos, o sea, la palabra de Dios. La miel como la que destila del panal. Así es, la palabra de Dios. Si usted de repente siente una falta de Dios, lea la Biblia, usted se va a llenar de Dios. Aparte de la oración, ¿verdad? Aparte de venir a la iglesia. Pero hay cristianos que tienen una falta de Dios en sus vidas porque no leen su Biblia, no estudian la palabra de Dios, no la están leyendo. Cuando uno lee la palabra de Dios, hermano, se llena de Dios esta mañana. Se llena de Dios. El profeta Ezequiel se le dio un rollo y Dios le dijo que comiera ese rollo, y la Biblia dice que cuando él comió ese rollo fue dulce a su paladar. Aleluya. En el libro de Ezequiel, voy a leerlo, Ezequiel capítulo 3,
versículos del 1 al 3. Dice así: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Era la palabra de Dios. Ezequiel comió el rollo de la palabra de Dios. Dice que fue dulce en su boca como miel. Esto es algo simbólico, ¿verdad? No vamos a agarrar las hojas de la Biblia, no las vamos a comer. Pero es algo simbólico, hermano. O sea, en el sentido espiritual, cuando un cristiano, un creyente, ¿verdad?, lee, estudia la palabra de Dios, simbólicamente está comiendo la palabra de Dios. Y esas palabras que él come todos los días, ¿verdad?, van a ser dulces a su espíritu y a su alma. Porque si comemos las 3 veces al día, amén, podemos desayunar, podemos comer y podemos cenar. Pero ¿qué? De la palabra de Dios. Es un hijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, sus palabras son dulces como la miel, gloria al Señor. Y muchos no se están alimentando de ese panal de miel que es la palabra de Dios. Otro de las riquezas más, somos librados del camino del pecado. Vamos a volver al texto, Salmo 119, versículo 104. Dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de maldad. Amén. El estar conectados con la palabra de Dios nos libra del pecado. Como alguien dijo, este libro, o sea, la palabra de Dios, te alejará del pecado y el pecado te alejará de este libro. O sea, es una gran verdad. Esto es una gran verdad. Yo lo tengo comprobado, ¿no? Cuando yo a veces me he sentido tentado a lo malo, me pongo a leer la Biblia, me pongo a leer la palabra de Dios, y asombrosamente mi espíritu se fortalece. La tentación baja de nivel de una manera sobrenatural. Lo tengo comprobado, gloria al Señor. Amén. Es más, a veces que en la noche antes de acostarme me aviento un capítulo de la Biblia y duermo tan a gusto. Y cuando no hago eso, tengo sueños, pesadillas. Cuando en vez de leer un capítulo de la Biblia me pongo a ver algún video, hermanos, YouTube, amén. Ya ven tantos videos que ni edifican. ¿Y sabe qué? Tengo pesadillas, lo he descubierto. Pero a veces, amén, leo un capítulo de la Biblia, ya estoy a punto de acostarme y agarro la Biblia y leo un capítulo de la Biblia, le sigo en mi lectura y he dormido tan a gusto. Hágalo y va a descubrir usted eso. Es que la Biblia nos aleja del pecado. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios, hermano, nos aleja del pecado. Por eso un cristiano que no lee su Biblia, todos los días el diablo está aventándole tentaciones y tarde o temprano ese cristiano va a caer. Salmo 119, el versículo 11, alguien que lo lea. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Aquí está el salmista diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Oh, hermano, la palabra de Dios nos guarda del pecado, nos libra del pecado, del camino del pecado. Así que yo quiero hablar en tercer lugar, atesorando la palabra de Dios. Un cristiano, hijo de Dios, debe de atesorar la palabra de Dios. Porque, hermanos, es lo que necesitamos hacer, atesorarla. Hay un texto ahí en Proverbios capítulo 7, voy a leer, Proverbios 7, del 1 al 3, por favor. Dice así: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Aquí el salmista está hablando de atesorar
¿verdad?, los mandamientos de Dios, o sea, guardarlos de una manera celosa esta mañana. Valorar, hermanos, valorar la palabra de Dios es atesorarla, guardarla, estudiarla, leerla, es atesorar la palabra de Dios. Aleluya. Es atesorarla. Una de las cosas, gloria al Señor, yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, creo que todavía estaba soltero yo, y alguien miró mi Biblia, ¿verdad? Una persona que iba a la iglesia, que estaba yendo a la iglesia, una hermana, miró mi Biblia y la miró bien gastada. Y fíjense lo que me dijo: mire, el hermano, su Biblia está bien gastada. Y luego le dijo la otra hermana: está gastada porque como que sí la lee. Y sí, la Biblia se gasta, hermano, de tanto uso, ¿verdad? La Biblia no se va a gastar si alguien la tiene ahí solamente guardada. Se va a llenar de polvo, pero no se va a gastar. Amén. Se va a llenar de polvo y de telarañas, pero no se va a gastar. La Biblia se va a gastar porque uno la agarra todos los días y la manipula. Y se va a ir gastando, se va a ir gastando, se va a ir gastando. Yo siempre se me gastan de aquí de la pasta. Mire cómo está allá. De ahí se va gastando, porque de tanto manipularla. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos atesorar este libro. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos atesorarlo. Gloria a Dios, guardarlo, guardar sus mandamientos. Dice, amén, en este texto: atesora contigo mis mandamientos, dice, atesóralo, dice el Señor. Luego dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Guárdalos y vivirás. Y luego dice: escríbelos en la tabla de tu corazón esta mañana. Aleluya. El rey Josías, hermanos, uno de los reyes de Israel, descubrió el libro de la ley. ¿Y qué creo que pasó cuando él descubrió ese libro de la ley? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Jehová, se habían arrumbado por allá el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios la arrumbaron, por allá la tenían guardada, ¿verdad? Se olvidaron, se volvieron a los ídolos, se volvieron al pecado, empezaron a adorar ídolos, empezaron, ¿verdad, hermanos, a andar en caminos de adulterio, de pecado, de perdición, y el pueblo se extravió. Cuando Josías tomó el reinado, él empezó a hacer ciertas reformas, empezó a sacar los ídolos del templo, empezó a traer reformas a la nación de Israel, y resulta, hermano, que mientras ellos andaban, amén, limpiando el templo, sacando todos los ídolos que habían metido los reyes anteriores, descubren un libro ahí, por allá, que estaba arrumbado por allá entre los ídolos, y resulta que era el libro de la ley. Y cuando ellos ven ese libro, los que descubrieron ese libro no saben qué libro sea. Bueno, de repente dijeron: ese libro de la ley, y se lo llevan al rey Josías. Y vean lo que sucedió. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 18 al 21. Vamos a leer. Segunda de Crónicas 34, 18 al 21. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Resulta, hermano, que ellos se olvidaron, arrumbaron el libro de la ley, le dieron la espalda, ¿verdad?, al libro de la ley, y vinieron una serie de cosas terribles sobre la nación, consecuencias, hermanos. Amén. Así es que cuando Josías toma el reinado, era muy jovencito Josías. De hecho, amén, a los 8 años comenzó a reinar Josías, un niño prácticamente. Y él, hermano, cuando descubren el libro, cuando él escucha las palabras, dice allí, Josías el rey rasgó su vestido, dice. Ahí cayó de rodillas, hermanos, el rey, diciendo: hemos pecado contra Dios, porque nuestros padres se olvidaron del libro de la ley, le dieron la espalda, y por eso han venido todas estas consecuencias sobre la nación.
y nuestros enemigos nos han pisoteado, porque ellos, hermanos, se habían olvidado, dejaron de atesorar la palabra de Dios esta mañana. Es muy claro, es tan claro. Y yo a veces me pregunto por qué hay cristianos que no atesoran la palabra de Dios. Tan claro que está esta mañana. Que Dios nos ayude y podamos atesorar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos, hermanos, valorar esta Biblia que tenemos, aleluya, que está al alcance de todos, gloria al Señor. Y que cada cristiano pueda ser un lector de su Biblia, que cada día pueda leer su Biblia y conectarse con la mente de Dios esta mañana. ¿Cuántas riquezas hay en este precioso libro? Un día, hermanos, la Biblia va a ser quitada. Un día, hermanos, ya no va a haber libertad para leer la Biblia. Cuando el anticristo reine sobre la tierra, hermanos, va a ser difícil tener una Biblia. Si ahorita en la actualidad, en los países comunistas como China, como Rusia, países musulmanes, hermanos, es difícil, amén, que alguien tenga una Biblia. Y nosotros podemos tenerla, Biblia electrónica o Biblia, amén, escrita, y de diferentes versiones esta mañana. Que Dios nos ayude, las riquezas de la palabra de Dios. Y hay mucho